estamos? Bienvenidos nuevamente a Caminando con el Tarot. El día de hoy vamos a hablar de una carta que es el Papa. Los dos tarots más conocidos, los que hemos venido trabajando, que es el Rider-Waite y el Tarot de Marsella. Vamos a trabajar con el Tarot mítico y vamos a trabajar con el Tarot egipcio. Al final hay una pequeña sorpresita. Bueno, para hablar primero del Papa, tomemos en cuenta la importancia que tenía también la Iglesia en la historia. Le vemos como el representante de la tierra. La imagen del Papa es la máxima autoridad dentro de lo que es la Iglesia Católica, por lo cual se le ha tomado como referencia. Hay una parte donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Kefas y sobre este Kefas edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que es marcado en la carta de Rider-Waite, y que tenemos en la parte inferior las llaves. ¿Sí? ¿Y cómo podemos identificarlo? Por eso les invito a leer Mateo capítulo 16, versículo 19, en donde habla de la entrega de las puertas del cielo a Pedro. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte. Los dos tienen en la mano lo que es la férula papal. La férula papal está dividida en lo que es una cruz mutable, una cruz física y una cruz cardinal. Representada igual esta trilogía, ¿no? La primera por cuerpo, mente y alma, y la segunda por lo que es cielo, tierra e infierno. Aquí podemos ver esa cruz papal que se encuentra en la mano izquierda del Papa. Igual vemos a los adeptos, tanto en el Tarot de Marsella como en el Tarot de Rider-Waite. Pero algo interesante dentro del Tarot de Marsella es la forma que tiene la cabeza. Las marcaciones en uno está hacia la derecha y en el otro está hacia la izquierda. Estos súbditos tienen como unos círculos que el uno vamos a distinguirlo como un círculo de fuego y el otro vamos a hacerlo como el agua, relacionado con lo que es las emociones y con lo que es la inteligencia. Los dos cerebros, o los dos hemisferios cerebrales, que es el cerebro derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El derecho encargado de las emociones, la creatividad, y el izquierdo que tiene que ver mucho con el campo de la lógica. Todo lo que es el razonamiento, la parte relacionada con el cual. Entonces, al tomar en cuenta, por eso los dos adeptos del Papa, ¿no? Claro que Philip Camoin y también Jodorowsky, dentro del libro de Camoin, Los secretos de los códices del tarot, de la mano amarilla que aparece aquí, y de la misma manera de la forma en que es colocada, hablando de padrinazo que se daba dentro de lo que es el desarrollo de la religión. Pero si hablamos en la actualidad cómo se le toma esta carta, vamos a hablar del mentor, del hierofante, del jerarca, que es el que une, o esa conexión entre la tierra y el cielo, más que todo dentro del plano material. Si nosotros recordamos, dentro de la carta de la papisa veíamos el libro de la ley, la Torá, y ahora vemos en el Papa que solamente es el movimiento de la mano, ¿no? En donde podemos ver la formación de la mano. Muchas veces quienes son católicos lo reciben en la bendición. Esa formación de esas dos manos, en donde podemos ver los dos dedos extendidos, que quiere decir lo visible o lo aparente, y los dos dedos que se encuentran cerrados, que viene a ser lo oculto o lo trascendente. Si hablamos dentro de la intuición en la papisa o la suma sacerdotisa, aquí en el Papa o en el hierofante o el sumo sacerdote, vamos a ver que ya la palabra es hablada. Hay una frase bíblica muy interesante que dice lo siguiente: una palabra tuya bastará para sanar. Siempre hemos visto la representación del Papa como el enviado de esa parte espiritual, en donde ya comenzamos a encarnar la espiritualidad. No se va a quedar solamente en la intuición, sino en parte de nuestra vida. Es el trabajo del Papa, es el aprendiz, es el mentor, es el maestro que se encuentra junto a sus aprendices, en donde ya lo notaremos en la mitología a través del hierofante, ¿sí? En la mitología tenemos al hierofante, que es Quirón, y también es la representación del signo de Sagitario, en donde podemos ver la parte instintiva animal, ¿sí? Representada en el caballito, y podemos ver la parte racional, que es del hombre. Entonces es el maestro de todos los héroes.
Sí, fue maestro de Hércules, fue maestro de Aquiles, a quienes les enseñó el camino para poder ser héroes. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que tiene en su mano también ciertas cosas de la ley. Él es el instructor. El problema que tiene Sagitario, como Quirón, es que tiene esa parte irracional, que muchas veces primero golpea y después pregunta. Esa es tal vez la situación un poco negativa, ¿no? De esta representación instintiva y racional, pero es la combinación ya de los dos. Ya no estamos hablando solamente, como les decía hace unos segundos atrás, de la intuición, sino estamos hablando también de la razón. Y tenemos en el tarot egipcio al jerarca, Anubis. Antes de que Osiris tomara el inframundo, el encargado de todo este proceso era Anubis, ¿sí? La cabeza de Chacal. El jerarca, el encargado de todo lo funerario. Recordemos y vámonos a la historia que para los egipcios lo más importante estaba en la muerte. Por eso sus sarcófagos, la momificación y el proceso relacionado con el viaje al otro mundo. Anubis se encargaba de llevar sus almas para que después, cuando Osiris se convierte como el rey del inframundo, sean juzgados, ¿no? ¿Y cómo eran juzgados? Su corazón era pesado como una pluma de manta. Aquí en la parte de atrás, si lo podemos ver, tenemos la balanza en donde se puede observar un poquito de lo que es el pesar del corazón. Que si pesaban de la misma manera pasaba, si no eran devorados por un monstruo, ¿no? Entonces el jerarca era representado por Anubis. Y quería leerles, como siempre les traigo un libro. Este es el libro El Tarot, un ensayo analítico de Danilo Núñez, en donde dice lo siguiente. El Papa es el arquetipo de la guía espiritual y en alguna ocasión el Salvador. Para el ejercicio eficiente de su función, el poderoso atributo de la infalibilidad le ha sido otorgado, con el cual no solo puede interpretar correctamente la ley, sino constituirse en la ley misma. Como vemos, a diferencia de la papisa, el Papa no lleva el libro en sus manos. Ya comienza a encarnarse la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora la sorpresa que les tenía, este es un tarot relacionado con los cuentos de hadas. Es el tarot de los cuentos de hadas de Elisa Jones. Y en este tarot, el mentor es el gato con botas. ¿Sí? Entonces el gato con botas, ¿cuál es su trabajo, no? Esas botas primero tienen esa relación entre lo espiritual y lo material. Si vamos a la parte nuevamente mítica que hablábamos hace unos segundos con lo que tiene que ver con Egipto, ¿quiénes cuidaban las tumbas y quiénes eran los animales sagrados? Eran los gatos. Esa relación entre lo espiritual y lo material. ¿Sí? Y ahí tenemos dos diosas, ¿no? Que son Bastet y Setek, ¿no? La una que tiene que ver con la protección y el amor y la otra también que tiene que ver con esa fuerza propia del ser humano. Y el gato con botas, les invito a leer el cuento del gato con botas y la forma en que el gato le ayuda al marqués de Carabás a lograr llegar a ser parte de la realeza, pero a través de la astucia. Entonces ya, a través de todo esto que hemos visto, ya no solamente, voy a utilizar estas dos cartas, ya no solamente estamos hablando de algo hacia adentro, sino también de comenzar a proyectar ese conocimiento hacia lo que me rodea, volverme el maestro. Y ese maestro que después tendrá a los alumnos que serán superiores. De eso se trata la enseñanza, de que después tal vez el aprendiz supere al maestro. Hay algo que dicen en un pueblo, ¿no? Dice que cuando un anciano muere, una biblioteca desaparece. Por eso es importante el conocimiento transmitirlo, no dejarse que el conocimiento se quede en uno, no dejar ese conocimiento en uno, sino transmitirlo, para que ese conocimiento siga, y quién sabe también evolucione. Y una palabra tuya bastará para sanar. No se olvide ese término, ¿no? Y una palabra tuya bastará para sanar. Es algo que lo oímos dentro del ritual hasta de la misa, quienes son católicos, en donde podemos notar que el amor a Dios y la capacidad que nosotros tenemos hacia un ser superior nos lleva y nos ilumina y nos transforma. Sí, entonces con esto quiero terminar este pequeño podcast referente al Papa, al Hierofante, al Mentor, al Jerarca, en donde dice lo siguiente, una máxima budista: si encuentras a Buda, mata. Que tenga una linda